Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, ¿cierto? Aprendiendo juntos la palabra del Señor. Hoy nos toca la carta de Éfesos. Es la carta que escribió Pablo y es muchas veces difícil poder entender y comprender la palabra de Dios. Y sobre todo cuando queremos escudriñarla, ¿cierto? Obviamente bajo la influencia y bajo la potestad del Espíritu de Dios, pero siempre está como ese miedo de que seré yo el que la estoy interpretando mal, será lo que me quiere decir la palabra. Y en eso vamos a aprender juntos este nuevo proceso. ¿Ya? Siempre hay que entender que para poder aprender de la palabra de Dios hay algunas normas que no necesitas ser un experto teológico, pero sí es importante tenerlas y aclararlas, ¿ya? Y en cada proceso siempre tenemos que encontrar el contexto histórico. Normalmente esto se le llama hermenéutica. El contexto histórico, como que a quién fue dirigida la palabra, ¿cierto? En este caso la carta, a quién, qué proceso estaban viviendo la iglesia como tal, o a quiénes va dirigida esta carta, y así consecutivamente. Y una vez poder comprender eso, podemos entender realmente el mensaje, ¿cierto? Y el exégesis es la que nos traslada ese mensaje a la actualidad. Y eso lo vamos a aprender juntos, ¿ya? Y hoy quiero que compartamos. Vamos a ir poco a poco en cada proceso. Vamos a ver la carta de Éfesos. La carta de Éfesos tiene 6 capítulos, ¿ya? Obviamente un video no alcanza para poder abarcar toda la carta, pero sí vamos pidiendo poco a poco, ¿cierto? Avanzando para poderla entender en su comprensión completa, ¿ya? La idea es que se nos haga fácil, se nos haga muy adaptable la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando nosotros pedimos sabiduría, se nos regala esta bendición de poder verla cuando normalmente está oculta, ¿cierto? Pero antes de eso, quiero que oremos muy corto con la intención de que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿cierto? Tanto a ti como a mí, para que podamos entender esta palabra del Señor. ¿Les parece? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este espacio, Jesús. Bendito seas tú, Señor, porque nos has bendecido, Señor, con este video. También bendecimos también a la persona que lo está viendo, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu de Dios que nos ayude a comprender de una manera armoniosa tu palabra, Señor, sin cambiarle nada, Señor. Todo lo contrario, poder nosotros aprender de ella, escudriñarle, sobre todo que quede en nuestros corazones. Y todo esto es para tu gloria, Jesucristo, y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ya comenzando nosotros en oración, ahora quiero que comprendan que la carta de Éfesos normalmente es el cuerpo de Cristo en bendición. Ya eso de una manera, como si la leemos en su contexto, los 6 capítulos nos relata, normalmente Pablo nos quiere dar de eso. Esa carta fue dirigida a una ciudad, ¿cierto? Que es Éfesos, que fue la capital romana de Asia Menor, ¿ya? Donde hoy encontramos la Turquía moderna. El nombre de Éfesos no fue mencionado en manuscritos, ¿cierto? Anteriores, y la gente normalmente puede estar, los eruditos establecen de que puede ser una carta circular. ¿A qué se refiere con eso? Que es una carta que fue dirigida a varias iglesias, ¿ya? Acá nosotros podemos comprender que Pablo es el autor, ya el escritor de esta carta bajo la influencia del Espíritu de Dios. Ya lo podemos ver en Efesios 1:1 y en Efesios 3:1. ¿Ya? También la carta nos lo dice que fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, ¿cierto? Y también lo confirma Hechos 28, ¿cierto? Y aproximadamente entre los años 60 y 62. Esta carta es contemporánea con Filipenses y Colosenses, ¿cierto? Eh, También nos habla de que por medio de Tíquico, ¿cierto? Fue llevada esta carta. Entonces, ya en resumen, ya podemos entender que Pablo fue el autor, ¿cierto? Bajo la inspiración del Espíritu de Dios. La carta fue hecha en el año 60, 62 después de Cristo, ¿cierto? En el segundo viaje misionero de Pablo, ¿ya? Y podemos también entender que hubo alguien que la entregó, que es Tíquico, ¿ya? Esta carta tiene es contemporánea, más o menos esto, y fue escrita, se le llama se le llama carta, ¿cierto? Que fue escrita en posesión de que Pablo estaba en la cárcel, ¿ya? Es probable que el evangelio lo haya llevado Priscila y Aquila, ¿cierto? Una pareja bien preparada, el cual en el segundo viaje de Pablo los deja allí, ¿cierto? A que puedan expandir el evangelio como tal.
Éfesos queda en la desembocadura de un río, ya normalmente este río dejó de ser navegable en su tiempo y ellos se dedicaron de alguna manera al negocio de la religiosidad. En este caso había un templo que era una de las séptimas maravillas del mundo antiguo y donde se adoraba a Artemisa, ¿cierto? La diosa del sexo. Esta carta, bueno, esto queda cerca del mar Egeo, ¿cierto? Donde habíamos hablado que era cerca de lo que es Turquía hoy en día en la actualidad. Ya también esta iglesia, ¿cierto? Fue como la corona de Pablo. Ya esta iglesia fue en su tercer viaje misionero, por ejemplo, ya él la visita de nuevo y deja a Timoteo aproximadamente cerca como un año y medio para que él le haga frente a esas falsas enseñanzas que hacían en ese momento, ¿cierto? Los ancianos, el cual hacían genealogía interminable, fábulas, estaban prohibiendo el matrimonio, por ejemplo, ¿cierto? Y confundiendo a la iglesia. Tengan presente que esta carta a ser Éfeso, la iglesia, había entre gentiles, ¿cierto? Y personas judías, el cual querían cada uno creían en Jesucristo, pero querían seguir viviendo tradiciones. Esas tradiciones de alguna manera nos llevó a confusión a la iglesia. Y como los ancianos tenían autoridad, pues esto generó división también. En Éfesos nosotros tenemos 6 capítulos, de los cuales tiene 155 versículos. Ya, los 3 primeros capítulos de Éfesos nos habla de la doctrina, ¿cierto? Que nos establece Pablo en el Nuevo Testamento, ya en la forma de la conducta cristiana, en cuál debemos nosotros tener aliento, cómo nos debemos amonestar, recordar las bendiciones de Cristo, ¿cierto? Por ser de su pueblo, ¿cierto? Y el que va a ser nuestra piedra angular, el cual es el que lleva y coordina la iglesia en este caso.